Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿cómo venís de tiempo a esta altura del año? ¿Necesitarías que tu día tenga 30 horas más? ¿Te agota vivir en un eterno multitasking que ni siquiera te da los resultados que buscas? Entonces frena un momento y quédate a escuchar. Hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el método Haiku de productividad y cómo combinarlo con los principios clave de organización y el minimalismo. Te prometemos un episodio que te va a gustar y que te va a ayudar a tener un día más tranquilo y ordenado, hacer crecer tu negocio sin estresarte y disfrutar más de tu día a día. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar y hacer crecer un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 481, en el cual voy a estar acompañado por Mati. Bienvenido, Mati. Muchas gracias, Santi. Lo lograste. Empezamos a grabar un par de veces recién y la introducción estaba un poco compleja. Había muchas cosas raras. Ahora salió directo. Muchas curvas cerradas en esa introducción, pero ahora sí, estamos hablando ahí. También lo logré porque logré que por fin nos sentemos a hablar de este tema. Este es un tema que hace muchas semanas, que diría un par de meses ya, que me lo crucé, me pareció súper interesante. Estuve pensando mucho al respecto, haciendo algunos experimentos chiquitos y tenía muchas ganas, Mati, de sentarme y que lo conversemos, ver tu punto de vista, qué te suena, etc. Antes de empezar y meternos con esto, quiero decirles que si les gusta el podcast en audio y nos escuchan, pueden también vernos. Es algo que hace una parte muy pequeña de la audiencia del podcast y que los invitamos a hacer porque complementa. No queremos sentarnos a reflexionar demasiado sobre por qué lo hace una parte pequeña del podcast, porque es muy probable que la conclusión final sea es nuestras caras. Nuestras caras son el problema. Pero bueno, más allá, pueden decirlo ustedes mismos, pueden ir a YouTube, buscan Super Hábitos, youtube.com, buscan Super Hábitos o el show de Super Hábitos y van a encontrar todos los episodios del podcast ahí en video. También pueden dejarnos un me gusta o un no me gusta, pueden ayudarnos y si bien quieren expresarnos su desazón con el podcast, pueden dejarnos un no me gusta y si bien la plataforma no lo muestra, nosotros sí lo podemos ver, así que podemos saber. Y también nos pueden dejar comentarios. Y nos pueden dejar comentarios. Tendemos a leer y ver. Hay preguntas cada tanto, así que lo que necesiten nos pueden contar ahí. Exacto. Bueno, Mati, dijimos que vamos a hablar del método Haiku, que estaba tratando de practicar mi pronunciación de japonés justo antes de empezar para la productividad. Creo que quizás lo que tendríamos que hacer primero es hablar un poquito de qué es. Bien. Y es puntualmente cuando estamos hablando de haiku sería, perdón. Estamos hablando de un tipo de poesía japonesa, bien, que se caracteriza por ponerte un límite en la estructura y la cantidad de palabras que puedes utilizar para crear estos poemas en particular. Claro, estamos hablando, no sé, Santi, si vos tenés ahí el dato exacto, pero tiende a ser una. Acá lo tengo, mira. Es un tipo de poema japonés antiguo basado generalmente en una composición de 3 versos que tienen 5, 7 y 5 sílabas. Lo importante acá es que es una estructura bastante simple, pero bastante cerrada también, ¿no? O sea, tengo un ritmo de alguna manera. Tengo acá, Santi, un ejemplo de un poema que encontré que me pareció que estaba bastante bueno, que dice: primavera en el hogar, no hay nada y sin embargo hay de todo. ¿No? Si se fijan, en general son 3 frases, porque son los 3 versos, y lo que busca es de alguna manera concentrar en muchas cosas en un espacio relativamente chico. Y lo que es interesante cuando uno se sienta a leer sobre este tipo de poemas o de poesías es que entra mucho en juego la creatividad del autor para lograr, en ese espacio tan limitado, lograr transmitir tantas cosas juntas. Exacto. Entonces, ¿cómo se relaciona este poema con la productividad? Dígase el paso, me gustó ese poema que leíste, está bastante bueno. Es interesante cómo... Hay varios. Mira, acá tengo otro que dice: mi cuenco de mendigar acepta hojas caídas. Es increíble cómo te pueden construir una imagen en ni siquiera 2 oraciones. Son ¿viste 7 palabras. Yo me quedé siempre con el ejemplo, no es un ejemplo de este tipo de poesía, pero siempre me quedé con la historia más corta del mundo, que creo que era de Hemingway, que decía zapatos de bebé a la venta, punto, nunca usados. Y me rompe el corazón de solo pensarlo. Y es una oración, o sea, la verdad es que me destruye cada vez que me acuerdo, pero es interesante cómo puedo armar una historia con tan poco. Pero lo interesante de esto y cómo se vincula con la productividad es lo siguiente.
Esto lo encontré en un artículo de Leo Babauta, que es un autor de Estados Unidos. Y él estaba hablando de el poder de limitarnos. Bien, y es algo muy típico del minimalismo, ¿no? La idea de que nosotros podemos beneficiarnos de ponernos límites a nuestra atención, ¿no? Porque de hecho, él lo dice dentro de este mismo artículo, generalmente nos damos cuenta de que hay muchas cosas que terminan poblando nuestro día. Nos damos cuenta de que tenemos que poner esos límites, pero no hay una manera sistemática de poner esos límites que mencionamos recién y eliminar esas cosas que están de más. Entonces lo que él plantea dentro del artículo es que él se organiza a través de, así como decíamos, ¿no? en el Mati decía recién, estos son 3 líneas, son 5 o 7 sílabas, 5, 7 y 5 sílabas, etc., ¿no? Lo que él hace es decir, bueno, yo voy a agarrar, voy a plantearme mi día y lo que voy a hacer es, voy a limitar lo que voy a hacer en el día en distintos aspectos siguiendo una regla. Que él no utiliza 5-7-5 ni nada parecido. Hubiera sido muy poético si siguiera como esa estructura. Pero en realidad utiliza una estructura que es 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 100. Bien, y entonces él lo que dice, lo digo rápido. Dale. Él dice, siempre tengo un solo objetivo principal. Tengo 2 momentos al día en el que proceso el email. Tengo 3 cosas más importantes del día. Tengo 4 momentos del día donde hago tareas chiquitas. Siempre respondo mis mails en 5 oraciones, que es un tip de productividad. Nunca te pases de 5 oraciones en responder un mail. Tengo 6 feeds que sigo de información. Siempre entre actividades me pongo 7 minutos de descanso. Tengo... puedo leer 6 posts. Tengo 10 feeds que sigo. Y tengo siempre 100 cosas como máximo, ¿no? Entonces de repente él mete todo eso. Ahora, lo que me pareció interesante, y es algo que es la parte donde podemos empezar a charlar, Mati, y discutir, y me gusta entender tu idea, es, porque esto, si se fijan, puede ir para distintos lados. Puede ir para el lado de cómo manejo mis objetivos personales y mi organización, gestión de distracciones también, y tiene un elemento de minimalismo, ¿no? Al final de minimalismo en términos de objetos físicos. Digo, siempre tengo 100 objetos o menos, así que es un tema súper interesante también. Pero a mí lo que me llamó la atención es como una manera de enfocar más en el día. Bien, y enfocarme en el día atacando 2 cuestiones que para mí son súper importantes y son desafíos muy comunes que yo tengo personalmente y que he visto que muchas personas tienen. El primero de esos desafíos es el desafío de cuándo es suficiente. Bien, que es una pregunta súper interesante, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, les pasa, y te hago la narración, a muchas personas les pasa de que entran a su día y de repente trabajan y quizás, no sé, pueden descansar o llega un momento del día de descansar y dicen, bueno, podría ser un poco más, podría ir un poquito más allá. O podría haber empujado este tema un poquito extra para allá. Y la pregunta es, ¿cuándo es suficiente? ¿Cuándo es un día lo suficientemente productivo, entre comillas? Bien. Y el otro ángulo por el cual me pareció interesante trabajarlo, y si quieres corto acá y después te termino la idea, o la termino y después charlamos, como vos prefieras. Estoy tomando notas a medida que te escucho. Bien. Y entonces el otro día, bueno, tengo la idea completa entonces. Y el otro lado es, ¿cómo es un excelente día? Y cómo yo diseño para siempre tener excelentes días. Y esto lo conecto con algo que hice un par de revisiones trimestrales atrás. Diría que hace más de un año en realidad. Hace más de un año yo conté en un podcast o en una transmisión hace poco de que tenía la sensación de que no me venía sintiendo bien. Entonces dije, lo que voy a hacer es voy a empezar a ponerle una nota, que es un hábito que Lu me enseñó. Le voy a empezar a poner una nota a todos los días, del 1 al 10. Y al final de un periodo de eso, dije, ok, ahora tengo un montón de información sobre cómo son mis días buenos y cuáles son días malos. Y lo que hice fue, filtré, porque yo no pongo muchos 9 y 10, filtré todos mis días 9 y 10. Y dije, ¿qué tienen estos días en común? Y me puse a mirarlos, ¿no? En el calendario. Puse a ver esos días y detecté 4 o 5 cosas ahí que dije, como, mira, fíjate, todos los días buenos tienen algo de esto, tienen algo de esto, tienen algo de esto. Por ejemplo, algo que tienen mis días 9 y 10 siempre es conversar con alguien. Tengo un momento de hablar con alguien, juntarme, etc. Tiene un momento de sistematizar y cerrar algún tema, como cerrar un tema conceptualmente, hasta ahí. Y tiene un par de cositas más. Entonces, mi cerebro dijo, ¿qué pasaría si junto estos 2 conceptos? Bien. Y con el tercero de qué hace que un día sea lo suficiente bueno. Entonces pensé como, ¿qué pasaría si yo dijera, bueno, puedo generar un haiku, que incluya una dosis mínima de lo que hace falta para que un día sea bueno? Podríamos decir un diaku. Podría ser, ¿por qué no? La metodología de Diaku. Santi de diaku. Bien, vamos. Exacto. Que tenga como, que sea, o sea,
En primer lugar, como que me dé una noción de que esto ya fue un buen día, ¿no? Como esto, porque aparte es algo que yo he hablado en muchos podcasts. Yo tengo la noción de minimalizar mis hábitos al máximo y decir, bueno, ¿cuáles son los hábitos mínimos? Porque siento que la simplicidad me da mucha versatilidad. Sí. Entonces siempre trato de destilar como prácticas 20-80, etc. Entonces podría decir, bueno, ¿cómo se vería eso en términos de generar un IQ que sea un 20-80 del día productivo? Y además meter a la mezcla un poco de, si mi día tiene esto y tiene esto, probablemente va a ser un buen día. Bien, y simplemente que ahí... creo que el método per se ya... O sea, si copian lo que dije al principio de que tenga esto, ya estaría bien. Pero me interesa mucho saber, Mati, cómo lo ves vos. ¿Qué opinás y cómo podemos construir algo a partir de eso? Lo que pienso es lo siguiente. O sea, pienso que está bueno entender por qué esto suena tan atractivo o por qué pensamos que va a funcionar. Mi hipótesis de escucharte es que en realidad las dos cosas van bastante de la mano, ¿no? O sea, vos lo que estás diciendo es cuándo es suficiente y al mismo tiempo, ¿qué hace que mis días sean buenos? Lo cual en general significa, si hay suficiente de estas cosas en mi día, este día estuvo suficientemente bien y no debería exigirme más, ¿no? Y en todos los casos, un poco lo que estamos dándole es, creo que le estamos dando a nuestra cabeza o a nuestro espíritu, no sé a quién se lo estamos dando, pero le estamos dando, por un lado, claridad, que eso siempre ayuda. O sea, hay una frase de marketing que es que una mente confundida no toma decisiones, y nosotros sabemos, por organización, por productividad, que una mente confundida tampoco es productiva, ¿no? Una mente que no sabe qué tiene que hacer, una mente que no tiene sus prioridades claras, no es productiva. Pero, entonces, tenemos por un lado eso, ¿no? Que nos da claridad. Pero por otro lado, también el orden, o alguna dosis de orden, tanto como es posible en un mundo que naturalmente es caótico y naturalmente tiene desorden, también le da a nuestro cerebro tranquilidad. ¿Sí? Uno de los grandes desafíos, creo, de la vida moderna, de hecho, es algo que cada vez tiene más prensa, ¿no? Son todos los trastornos de ansiedad, de atención. Llámese que sea una condición que tenemos, llámese que simplemente no tenemos ninguna condición médica, pero estamos ansiosos o nos cuesta concentrarnos. Y ahí también lo que tiende a pasar es que nuestro cerebro está ahogado en un mar de cosas que podría hacer. O sea, hay un libro que se llama The Paradox of Choice. Hay una charla de TED también sobre ese tema, que es que cuando a mi cerebro le doy demasiadas opciones, mi cerebro lo que tiende a hacer es no pasarla mejor, sino pasarla peor. No disfruto más, no soy más feliz gracias a tener infinitas opciones, sino que termino siendo más infeliz, porque es como que mi cerebro, no importa que elija, le quedan 200 cosas afuera. Y eso nos pasa todos los días. O sea, todos los días uno se levanta y tenés 1000 cosas buenas que podrías hacer. Tenés 1.000.000 de... Y algo que nosotros sabemos es que te podés organizar y acomodar cada día para que esté bueno, pero también hay un desgaste, de alguna forma psicofísico, emocional, en sentarte a organizar si no tenés ninguna base. Entonces, hay una base que te la dan los objetivos que te planteás, por eso ya te limita como un poco el ámbito. Pero creo que es interesante esto que decís vos, porque de alguna forma lo que haces es poner una segunda estructura que acompañe el día de alguna manera y que a tu cerebro le da tranquilidad, ¿no? Sí, es como nos pasa con el negocio cuando tenés los famosos puntos de referencia o benchmarks de otros negocios. Estás todo el tiempo volviéndote loco sobre si tu página web está bien, no está bien, si funciona, si no funciona, hasta que ves cuáles son los que tienen otros negocios y ves, mi porcentaje de conversión está bien. Y automáticamente, la realidad es la misma. O sea, antes y después de eso, tu página convertía de la misma forma o vendías de la misma manera. Pero ahora vos estás tranquilo porque tenés una regla, de alguna manera, que a tu cerebro le dice, hasta acá está bien. Claro, no tengo que seguir buscando más información, no tengo que seguir sobrepensando si esto está bien o está mal. Simplemente digo, estoy en benchmark o estoy en la medida estándar de industria, entonces lo puedo cerrar acá. Y en ese caso tiene sentido que sea una medida de industria, porque estamos buscando como una pequeña cuestión de performance, ¿no? Pero en realidad, si lo miramos a nivel personal, hay muchas cosas para las cuales no necesitamos una medida externa, pero lo que nuestro cerebro sí necesita es que le demos una mano y le digamos, ya está, suficiente, relájate, como hiciste suficiente por hoy. De hecho, el otro día leía, Santi, un estudio re interesante que hablaba de... Era más o menos como el tema de la capacidad de carga que tiene tu cerebro. Era una cosa así.
y como cuánto te podés enfocar. Y lo que decía es que hay como medidas bastante, o sea, no hiper comprobadas, pero bastante con un nivel razonable de aproximación de que un cerebro para ser productivo en realidad no necesita estar todo el día concentrado, sino que necesita momentos de mucho foco y momentos donde divaga. Porque aparentemente en esos momentos donde divaga es como así como dormir nos ayuda a que el cerebro se reacomode. En esos momentos de divagar, de estar pensando en nada, el cerebro también está como haciendo un montón de operaciones para acomodar información. Entonces, nuestro cerebro necesita que en algún momento le demos un descanso. Y necesita que le demos un descanso y se apoya en esas reglas que nosotros podemos darle. Entonces, me hace mucho sentido lo que estás diciendo. Como herramienta. Creo que la pregunta ahora, y no sé si ya estuviste avanzando en eso o si la idea es avanzarlo ahora, la pregunta es, ¿cuántas reglas o respecto de qué te pones esas reglas? Que creo que ahí es donde entra quizás el aspecto más discutible o debatible de, bueno, sí, está bueno tener reglas, está bueno tener estas autolímites. La pregunta es a dónde los pongo o cuántos me pongo. Claro, hay una... Creo que salen un montón de temas interesantes acá. Hay una frase que me ha guiado mucho en el último tiempo a la hora de pensar mis sistemas. Estoy pensando sistemas en términos de organización, pero en términos de cómo pienso incluso, no sé, estructurar planillas de Excel, en términos de cómo pienso mis clases. Y es que si una frase que dice que si un sistema necesita ser perfecto para funcionar, ese sistema es frágil. Es una traducción, por eso suena tan mal. En inglés suena más fachero. Pero la idea es, yo a la hora de pensar en cómo... Que es un poco la idea de antifrágil. Claro, ¿no? sí, de hecho viene de ese framework, de alguna manera. Para quienes no lo conozcan, hago la aclaración, Santi. Hay un libro, creo que es un libro, que se llama Antifrágil, que básicamente lo que dice es que las personas cuando pensamos lo opuesto a frágil, tendemos a pensar cosas duras. Pero que en realidad, en general, las cosas duras, justamente como tienen poca flexibilidad, se rompen o resisten menos los cambios. Y en realidad, lo menos frágil de todo son las cosas que son muy flexibles, como el agua, que es imposible quebrar el agua, es imposible romper el agua, ¿no? Entonces, un poco ese framework a lo que apunta es, si vos querés lo opuesto a ser frágil, lo que necesitas es tener un alto nivel de flexibilidad. Claro, y creo que quizás, o sea, porque obviamente pensé todo esto, agarré mi lista de cosas del buen día, agarré mi lista de hábitos y pensé, vamos a construir porque es personal además. O sea, yo creo que algo interesante es que a la hora de construir esto, no es algo... Yo podría ayudar a sentarme con alguien, por ejemplo, a ayudarlo a armar el suyo, pero no le podría decir cuál es bueno para mí, ¿no? De hecho, por ejemplo, si tomamos el ejemplo que vimos más temprano, de vivir con 100 cosas. ¿Por qué? ¿No? Quizás alguna persona tiene sentido, quizás para otra no. La cantidad de feeds, el tipo de mail, depende de tu ocupación. Que también hay que aceptar que una parte que existe en todo esto es bastante arbitrario muchas veces el número, porque lo que importa es más tener el número que el número en sí. Exactamente. O sea, sí, de hecho... es decir, son 100 cosas, es porque es un número lindo, bonito, pero si no fueran 100 y fuesen 78, no pasa nada, y si no fuesen 100 y fuesen 125, no pasa nada tampoco. Claro, y de hecho, por ejemplo, gran parte del desafío que me encontré cuando me puse a construirlo fue el que es difícil ponerte un límite. Ese es el gran problema, ¿no? De alguna manera entra mucho en juego el famoso miedo de quedar afuera, ¿no? El fear of missing out, pero no es eso exactamente, es el miedo de que no sea suficiente, ¿no? Entonces vos decís como, bueno, voy a poner esto, voy a poner esto, voy a poner esto, voy a poner esto. Y después decís como, pero podría poner un poquito más del otro, ¿no? Podría meter un poco más de allá. Y de repente me parece que eso en realidad es una buena señal. En realidad es una señal de que te estás poniendo en esa condición. Lo que pasa es que yo cuando lo hice lo pensé, por ejemplo, en 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15. Bien. Y, por ejemplo, pensé, bueno, una cosa que me parecería como una línea base súper interesante, como para un ejemplo puntual, pensé para el 15 es tener 15 minutos de renovación, usando terminología de Stephen Covey, ¿no? De cuadrantes, es decir, para el área mental, para el área física, para el emocional y el espiritual. No, y pensé, o sea, es muy una regla súper arbitraria, pero en realidad puedo decir, bueno, puedo tener 15 minutos de hacer ejercicio, 15 minutos de leer, 15 minutos quizás de meditar, 15 minutos de hacer alguna actividad que emocionalmente me sea satisfactoria, por ejemplo, charlar con alguien. Y digo, ok, me cierra, bien. Entonces, fíjate cómo pude meter muchas cosas ahí. Pero de vuelta, el problema para mí termina siendo eso, porque entramos a tratar de limitar y decir, bueno, en 1 meto esto, en 2 meto esto, en 3 meto lo otro. Pero de repente tenés por otro lado el discurso de la productividad de
necesito hacer todo, ¿no? Necesito estar siendo siempre productivo. Que creo que ahí en realidad lo que sucede es que primero que nada algo que todos tenemos que aceptar es que nadie puede hacer todo. ¿Sí? Nadie puede hacer todo. O sea, no, que es una de las grandes máximas, es gracioso, ¿no? Pero como una de las grandes máximas de la productividad para mí, siempre que trabajo con alguien, terminamos en algún momento hablando de tenés que aceptar que no podés hacer todo, tenés que aceptar que hay un límite y de que lo que diferencia a las personas más productivas es la capacidad que tienen de elegir bien qué meten adentro de ese paquete y de poner actividades que de a poco aumentan su capacidad operativa. Pero por definición, en cualquier momento tenemos un límite de capacidad operativa, con lo cual yo creo que una gran ventaja de este tipo de prácticas que estamos hablando es que nos vuelven conscientes del límite. Entonces, es molesto verlo porque es más fácil simplemente hacer de cuenta de que para vos no existen los límites y de que vos puedes hacer todo todos los días. Pero no es real. Y esto lo que hace es te lo evidencia y te dice, bueno, ¿querés hacer más? Dale, mostrame cómo cierro. ¿No? Como que de alguna forma tenés la hoja mirándote diciéndote, ¿vos querés meter más que esto? Explícame cómo. Si vos me lo explicás, lo hacemos. Claro. Y ahí es como que en el momento es más emocionalmente difícil, pero justamente lo que estamos haciendo es una vez en la vida tomar una decisión muy, muy difícil para que después tomar muchísimas decisiones a futuro sea más fácil. Que ahí, de vuelta, el tema de los números es arbitrario. O sea, vos podrías decir, no, yo no tengo, no sé, 1, 2, 3, 5, 7, tengo 5 5, ¿no? Entonces yo puedo decir... Los 5-5. Mi regla de los 5 5, ¿no? Entonces yo respondo todos los correos en 5 oraciones, todos los días, no sé, hablo con 5 personas, ¿viste? Podrías ponerte como un 5 5 si quisieras, porque lo importante es más el sentarte a pensar qué es importante para vos y tratar de darle a tu cerebro algún indicador de cuál es un número razonable en esto, que simplemente el número en sí. Claro, y es emocionante porque muchas veces, o sea, por lo menos hablando, vos decías más al principio que cuando uno va encontrando como estos benchmarks, ¿no? O estas medidas externas que te dan una referencia de esto es suficiente, de repente tenés la tranquilidad de poder dejarlo ir. Y escuchándote y mirando la lista que yo armé, me doy cuenta de que, esto es algo que he pensado en muchas áreas de mi vida, de que quizás en los elementos que tenés esa medida es más fácil de tomar esa decisión. Por ejemplo, el tema de los 15 minutos de ejercicio es algo que está súper, en mi caso personal, respaldado por información científica, estudios, recomendaciones y experiencias prácticas. Entonces, yo no tengo ningún miedo de decir, bueno, 15 minutos por día como mínimo para esto. Con el tema con el tema del estudio, con tantos años de armar rituales de estudio, yo sé que mi ritual ideal es 1 hora, pero sé que 15 minutos es un número mínimo que me mantiene en movimiento en términos de leer. Aparte tengo hecha la matemática, tengo mi artículo de cómo leer más de 7 minutos por día. O sea, con 15 minutos por día puedes leer tranquilamente 12, 15 libros en un año. Y lo sé. Entonces sé que es como un balance de información mínimo suficiente. Con el tema de la meditación, de vuelta, hay muchísimos estudios respecto de cierto tiempo de meditación. Entonces, vos lo tenés ahí súper comparado. Otra medida que él menciona y que está bastante apoyada por expertos, no tan científicamente, pero sí en términos de que se utiliza mucho, es la idea de los 3 grandes objetivos, ¿no? De las 3 grandes piedras del día. Entonces decir, bueno, ok, tenés 3 grandes piedras del día, es algo que tiene sentido. La gente lo hace. Si yo charlo con 20 expertos de productividad y le digo como, che, si hago 3 cosas, las 3 cosas más importantes del día las identifico y las hago, ¿eso es suficiente? Y la mayor parte de las personas va a decir como, sí, 3 es una medida es una buena cantidad de cosas para hacer en un día. Pero quizás para otras no es Que incluso esa es, quizás de todas las que dijiste, es la menos científica. Es la menos científica porque genera un montón de repreguntas, ¿no? ¿Qué es una cosa? Que pongo, desarrollar un curso cuenta y probablemente no hace falta que sea un curso, puede ser, no sé, una lección de ese curso, ¿no? Entonces, esa es la menos científica, pero está bueno Ahora voy a dar, Santi, una experiencia mía con el tema de las listas de tareas. Pero está bueno, de vuelta, si se fijan, el solo pensarlo es una gran ganancia. De hecho, hasta me atrevería a decir, Santi, como para sumar, voy a meter un par de consideraciones prácticas acá. Consideración práctica número 1 para quienes nos están escuchando. Yo probablemente no trataría de desarrollar todos estos elementos juntos. Porque obviamente para el cerebro, nuestro cerebro tiende a rechazar
cuando los cambios son muy grandes, cuando se siente así como muy limitado. Y la verdad es que cada uno de estos cambios sí genera algún nivel de incomodidad. No, si yo lo pensé cuando leí, cuando Santi me compartió el artículo para preparar el episodio, yo pensé, si vos me decís a mí, tenés que responder todos, estaba pensando en límites que quizás a mí me servirían, ¿no? Y me decís, tenés que responder todos tus mensajes en menos de 5 oraciones y, no sé, todos tus audios en menos de un minuto. Que quizás no tendría que ser un minuto y medio, no sé. Pero en menos de un minuto, por más que no sea una complicación en mi día a día, me resultaría muy incómodo, porque estoy acostumbrado a escribir. O sea, esta fue la forma literal en la que lo pensé. Estoy acostumbrado a escribir y mandar audios tranquilo, entonces si tengo el límite, de repente me voy a tener que sentar a pensar. Y eso me va a requerir mucha más energía mental para lograr sacar los mensajes que quiero sacar en un tiempo más corto. ¿Y cuál fue mi conclusión a partir de eso? Fue decir, bueno, quizás necesito esta regla. Lo que pasa es que necesito entender que la tengo que poner en algún momento o durante un tiempo en el cual tenga la energía para poner ese desarrollo de nuevas habilidades, de capacidad de síntesis, de pensar mejor lo que voy a decir antes de decirlo. Y una vez que desarrolle eso, puedo dar el paso extra y decir, listo, lo dejo funcionando. Y sí, es verdad, una vez que monte el sistema, que desarrolle las habilidades, es algo que me va a dar ganancias durante mucho tiempo. Me puede dar ganancias de por vida, de hecho, aprender a hacer eso. Pero no podría hacer eso la misma semana que decido, no sé, empezar a vivir con 100 cosas, de la misma forma que decido empezar a entrenar y a meditar. A entrenar y a meditar, porque ahí no va a funcionar. Porque lo que va a pasar es que mi cerebro va a prender fuego todo rápidamente. Pero sí es real que si los voy montando de a poco, cada área de mi vida que queda cubierta de alguna manera por estas reglas, gana. Esta fue una conversación que tuve hace poco. Le decía a una persona que siento que en mi productividad personal, que ahora yo siento que es bastante buena y van pasando los años y veo como una curva creciente de productividad, veo que me resulta fácil atacar proyectos grandes que a otras personas los abrumarían. Yo decía, mucha de mi productividad en realidad está apalancada no en lo que hago, sino en todo lo que no hago. En áreas completas de mi vida en las que no pienso. Áreas completas de mi vida en las que hay sistemas o reglas que me simplifican pensar. Lo de las 100 cosas es un gran ejemplo. Nosotros hicimos el ejercicio de vivir con 100 cosas en 2012 o 2013, creo que empezamos con eso. O sea, hace 10 años. Y yo hace 10 años que tengo un número súper claro que lo reviso una vez al trimestre y que rápidamente me dice, hay demasiadas cosas, hay que limpiar, o no, está bien la cantidad de cosas que tengo, sigamos. ¿No? Y es un área, o sea, si pienso el nivel de problema que tienen otras personas con posesiones personales, por decirlo de alguna manera, y el orden, claro, si yo todos los días tengo que mirar las cosas y pensar, ¿tengo demasiada ropa o no tengo demasiada ropa? ¿Tengo las cosas que necesito o no tengo las cosas que necesito? ¿Debería cambiar esto o no debería cambiar esto? Porque no tengo reglas, o sea, y todo el sistema de las 100 cosas se apoya en reglas, ¿no? Es reglas claras. Si yo no tengo las reglas claras y tengo que tomar esa decisión de forma consciente cada día en cada cosa que hago, es un montón. Y lo mismo, y eso es lo que pensaba en esto de que a nuestro cerebro le da tranquilidad los límites. Y de vuelta leyendo estudios sobre estas cosas, veía que para nuestro cerebro siempre es agradable sentir que tiene el control o que entiende cuánto va a durar algo. Por eso le quita el tener que estar previendo muchos escenarios y le simplifica la gestión de energías. Que ahí entra también el ejemplo, viste, de las colas de Disney y la diferencia entre vos saber que tenés que esperar 5 minutos y ver el reloj que va bajando, caso en el cual tu cerebro está tranquilo y siente que está todo bajo control, o estar haciendo una cola que también dura 5 minutos pero que no tenés el reloj, que las personas se ponen más nerviosas, se enojan, están todo el tiempo mirando si avanza, si no avanza. ¿No? Cuando mi cerebro sabe que tiene todo bajo control, se relaja, disfruta más. Entonces, de repente, el darle a mi cerebro reglas claras, lo que hace es liberar energía. Y ataca otro de los grandes males, me parece, que afectan a las personas cuando estamos tratando de ser más productivas, que es una versión muy puntual de esto de cuándo es suficiente, que es el perfeccionismo. O sea, el perfeccionismo es, al final, el no saber responder la pregunta de cuándo es suficiente, cuándo estoy suficientemente bueno, y es quedar atrapado así en uno de estos agujeros tipo Alicia en el País de las Maravillas, donde siempre hay algo más que se puede hacer, siempre hay algo más que se puede cambiar. Y como persona que sufrió durante muchos, muchos años el perfeccionismo, que lo sufre cada tanto también, lo que encontré es que siempre la manera de romper con el perfeccionismo es una regla clara sobre cuándo es suficiente.
Nosotros a nivel interno de superhábitos lo usamos mucho. Vos y yo podríamos obsesionarnos infinito corrigiendo 1.000.000 de cosas en superhábitos si no tuviéramos el uso de métricas externas que nos marquen cómo vamos. Y cada planilla que tiene una métrica en superhábitos, al lado tiene una columna que dice métrica de referencia. Entonces, lo que hacemos nosotros es, hacemos las cosas, medimos los resultados, miramos la planilla, y si la planilla da bien, la dejas ahí. La dejas ahí. Y es una regla interna que tenemos. Hay suficientes cosas que no están bien como para obsesionarte con las que están bien y ya están funcionando correctamente, ¿no? Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que se puede mejorar, siempre hay un área de tu vida que todavía no trabajaste o que no llegaste a encarar. Por más que lleves muchos años optimizando cosas, siempre algo más va a haber. Entonces, si hay suficiente... A lo sumo seamos perfeccionistas en términos de expandir a otras áreas, pero no nos obsesionemos con una, porque lo que nos va a pasar es que en una vamos a estar sobreperformando y el resto de la vida va a estar desarmándose, ¿no? Entonces, de vuelta, no sé qué dirían nuestras psicólogas de todo esto, pero creo que es... Que estás tratando de tomar el control, probablemente. Que estás tratando de tomar el control. Pero creo que es interesante en términos de entender cómo funciona nuestro cerebro, que a mí me pasa en todas las áreas donde puse una métrica o algún punto de referencia cuando es suficiente y lo que hago es mirar eso, mi cerebro se relaja. Sí, de hecho, o sea, sé que estás dando un par de consideraciones prácticas y después querés pasar a otra cosa, así que no te lo olvides, por favor. Pero mientras hablabas pensaba en otros límites, por ejemplo, el uniforme, en términos de siempre vestirte igual, es un gran elemento de paz mental. El tema de, bueno, dijiste vos, ahí hablaste un poquito del minimalismo. El tema del ejercicio para mí en algún momento fue un momento de, ok, ¿cuánto es lo que tengo que hacer y voy a estar bien? De hecho, yo usaba el approach de un entrenador que él decía, entrenar para los próximos 2 días, para las próximas 2 semanas y para las próximas 2 décadas. Y daba rutinas simples que puedes hacer durante muchos años. Y encontrar ese desenfoque me dijo a mí, por ejemplo, cuando nació el FEFI, decir, este es mi entrenamiento. Toma entre 7 y 15 minutos. Si lo hago para siempre y no hago nada distinto, voy a estar bien. Y eso de repente me dio mucha tranquilidad porque a mí, por ejemplo, que me gusta mucho entrenar, siempre hay algo más para hacer. Siempre hay alguien más grande que vos. Siempre hay alguien más en forma que vos. Siempre podés perseguir ese extra y de repente tener una vara de, ok, yo me comprometí que hasta este punto estoy haciendo lo que tengo que hacer. Más allá de este punto estoy divirtiéndome. Y está bien divertirse, pero como dice Mati, muchas veces tenés otras áreas de tu vida que requieren atención, ¿no? Hay otras áreas donde podrías invertir ese tiempo extra, que te es más cómodo invertir en lo que ya conoces, en lo que te sale bien, pero que vos puedes decir, bueno, este es mi límite y esta atención extra la voy a mover para de vuelta a otro lado. Que hay 1.000.000 de variantes diferentes. En su momento, por ejemplo, a nosotros en Superhábitos nos sirvió, ¿te acordás? Un año de ponernos la regla de durante un año no se generan nuevos productos. Que si lo pensás en esto del haiku, era la regla, si lo quisiéramos poner como un haiku, era este año vamos a lanzar, este año, 2 puntos, 0 productos nuevos. No, era un número, era darle a nuestro cerebro una regla muy, muy clara de hasta acá está aceptable, más de acá no. Que podría haber sido 1, igual hubiese funcionado, porque lo importante era detectar un área que no estaba bajo control y traerla a eso. Yo tengo una regla en mi escritorio que es no tener cajones en el escritorio. Que creo que es, vos también, o sea, no tenés cajones. El decir 0 cajones en el escritorio es una muy buena idea, porque automáticamente lo que hace es le pone un límite a tu cerebro. Al yo no tener cajones, tengo que poner todo sobre el escritorio. Si tengo que poner todo sobre el escritorio, tengo que ver todos los días todas las cosas que tengo. Y ahí tengo que ver si estoy contento con eso o no. Y así nosotros podemos... De vuelta, volviendo un poco, Santi, esto que decías vos, es quizás si tengo, lo que quería decir de la consideración práctica es, creo que los principios fundamentales acá son trabajar un área por vez, no tratar de ponerte un montón de reglas una arriba de la otra, a menos que ya tengas mucha cancha claro, a menos en eso. Que te estés limitando. Claro. Exacto. O sea, si todas estas reglas van a implicar ampliar la cantidad de cosas que haces y no te sirve. En mi caso, por ejemplo, en muchos sentidos era eliminar cosas más que sumar. Ahí está. Entonces, bien esa observación. En segundo lugar, entender que los números tienden a ser bastante arbitrarios y que no está mal. Sí creo que está bueno cuando pensamos el tratar... Creo que a todos nos sirve y nos da un poquito de tranquilidad el buscar alguna referencia externa, ¿no? Lo de las 100 cosas.
ayuda porque de alguna manera cuando tu cerebro dice, ay, es que 100 cosas me parece muy poco, vos decís, bueno, pero hay mucha gente que vive con 100 cosas, se puede. Listo, genial. Vos decías el ejemplo del ejercicio, esta rutina me parece poco. Bueno, pero están todas estas personas que dicen que es suficiente. Genial. ¿No? Entonces, podemos buscar alguna referencia externa, pero lo importante es entender de que siempre va a haber un margen de, si fuese un ejercicio más o un ejercicio menos, no va a ser la vida o la muerte en la rutina de ejercicios. Está lindo que rimen las cosas, entonces si a uno le gusta que, no sé, sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque así se ve bonito en una hoja, no está mal y también hace a la belleza de la vida de cada uno, pero lo importante es entender de que el principio detrás es esto de que nuestro cerebro opera mejor cuando le damos esos límites. Y entender de cuando estamos limitándonos sobre cosas que ya hacemos, caso en el cual es relativamente fácil, y cuando en el límite también lo que estamos haciendo es pedirle a nuestro cerebro que suba un poquito su nivel de actividad. Que sería el ejemplo que yo dije de responder todo en audios de 1 minuto o de responder todo en 5 oraciones o menos, ¿no? En general, hay ese límite, lo que va a hacer es que mi cerebro tenga que desarrollar nuevas habilidades. Hay una frase atribuida a Churchill que es, la recuerdo muy seguido, que es, si necesitas que dé un discurso de 5 minutos, necesito que me dejes un mes. Si querés que dé un discurso de media hora, necesito que me des una semana. Si necesitas un discurso de 5 horas, puedo empezar ahora mismo. Y básicamente lo que esa frase dice es, cuando vos querés ser sintético, en general tenés que poner más trabajo, porque tenés que ser mucho más selectivo con qué se queda. Entonces, cuando nosotros sentimos en este proceso de limitar, que nos aparece un poco la preocupación de, ay, pero no sé cómo voy a limitar, cómo voy a hacer, necesito sentarme a pensar en esto, es un indicador de que esto hay que tomárselo como un nuevo hábito, una nueva habilidad que estamos desarrollando y darle tiempo. Cuando el limitar lo único que nos genera es, buenísimo, no me tengo que preocupar por más cosas, ahí probablemente, simplemente podemos poner la regla y seguir avanzando. Sí, y algo que también me parece que está bueno capitalizar dentro de tu lista, digamos, si lo hicieras, es no tratar de normalizarte. Eso es algo que es interesante y tiene sus límites, pero algo que me parece muy importante y creo que está muy influenciado por todo lo que estudiamos y trabajamos sobre estrategia de negocios es descubrir tu misión claramente, descubrir tus elementos diferenciales y cómo vos puedes cómo vos puedes exagerar cosas tuyas que quizás para otras personas no tienen sentido, pero tienen sentido para vos en términos de ventajas competitivas, personales, ¿no? En términos de decir, por ejemplo, yo voy a decirlo acá muy abiertamente, yo sé que mucho de mi visión y mi misión personal tienen que ver con mi capacidad de adquirir información y estudiar. Es algo que sirve en Superhábitos, es algo que me sirve en mi trabajo, sé que me sirve para el podcast, lo disfruto un montón. Entonces, yo creo que, por ejemplo, a la hora de yo diseñar si bien puse ese mínimo ahí, a la hora de yo pensar en mi haiku, pensé, ¿tiene sentido para mí poner un número extra que haga énfasis en voy a sobrecompensar en esta área porque sé que tiene sentido? Que quizás para otra persona no. Entonces, sé que suena medio abstracto lo que estoy diciendo, pero en la medida en la cual nosotros vamos encontrando cosas que son muy importantes para nuestra misión, cosas que son muy personales, vale la pena incorporarlas en tu sistema de productividad. Por más de que genere una anomalía a lo que otras personas harían. Porque lo que estamos haciendo es estamos entendiendo qué nos hace diferentes, cómo eso nos da resultados extra y por qué vale la pena complejizar quizás en algunas áreas, siendo súper selectivo de todas las áreas en las cuales simplemente no vas a existir o simplemente no le vas a prestar atención, ¿no? Que es un poco esa decisión que decía Mati, de en estas áreas simplemente no decido, en estas otras áreas decido mucho. Y yo creo que también parte del encanto de esto es que vos vas a cerrar todas estas decisiones, pero no es que eso va a cerrar el total de decisiones que vas a tomar en el día, porque la vida irremediablemente te va a traer un montón de decisiones. Entonces, como dicen los minimalistas, limitamos esto para dejar espacio para las cosas buenas, ¿no? Al limitar tus decisiones acá, después no es que te volvés estructurado en esto, sino que cerrás estas estructuras y después te dejas mucho espacio para flotar frente a las cosas o fluir frente a las distintas cosas que la vida te va a presentar, que de vuelta siempre van a ser muchas y muy diversas. Que creo que ahí lo que es interesante en esto que decís vos, Santi, de simplifico para salir a otras cosas, es que nunca cuando uno
habla de ninguna de estas metodologías, vos lo que deberías sentir es, ahora que puse una cantidad de referencia, todo esto es peor, ¿no? O sea, yo no digo, no, ahora voy a responder, no sé, voy a realizar... Hay otro ejemplo bastante puntual que tenemos en Superhábitos respecto de, por ejemplo, la cantidad de proyectos trimestrales que nos proponemos como equipo. Nosotros ya tenemos una regla bastante firme como equipo de que está entre 7 y 9 la cantidad de proyectos que podemos gestionar como equipo y que salgan bien. Es decir, que se cumpla entre el 80 y el 100%, que nos sintamos contentos con cómo eso sucedió y también que nos sintamos felices de alguna manera con cómo fue el trimestre para todos los que estuvimos involucrados. No, hay una cantidad, hay un límite que se pone ahí. Pero yo nunca debería poner una cantidad que me haga sentir que ahora mi vida es una basura porque me puse este límite. Si yo siento, bueno, desde que respondo, no sé, los audios en 1 minuto, perdí todos mis vínculos y a todos mis amigos, pero por lo menos estoy cumpliendo con la regla, no, es una pésima regla. Si yo sintiera, desde que tengo lo de las 100 cosas, sí, no sé, tengo menos posesiones, pero me siento horrible cada vez que salgo a la calle, y no hagas lo de las 100 cosas. O sea, lo que estamos buscando con estos números es ayudar a nuestro cerebro a buscar ese punto de dónde es suficiente para tus objetivos. ¿Sí? Y creo que esto que sumó Santi al final es importante. La pregunta no es hasta dónde es suficiente para que tu abuela piense que sos muy astuto, hasta dónde es suficiente para que tus amigos piensen que sos cool. La pregunta es hasta dónde es suficiente para tus objetivos. Y el ayudar al cerebro a encontrar y decir, bueno, hasta acá está bien, esto es suficiente. Lo que hace es, nos libera energía. Pero nunca el número, nunca el límite debería sentirse como que nuestra vida es peor. ¿Sí? De hecho, acá, hasta usar la palabra límite, siento, Santi, que quizás es un límite autoimpuesto, entonces en realidad funciona, pero hasta yo lo usaría como un, no sé, como un marco para las tareas, un marco de referencia. Porque quizás la palabra límite se siente como molesta. Y este no es un límite, te estás poniendo un punto de referencia para que para tu cerebro sea más fácil operar. Y si lo vemos de esa manera, es muy parecido al principio de Parkinson, cuando uno se pone una cantidad de tiempo para realizar una tarea. 1.000.000 de herramientas de productividad, el time blocking, que se hablaba tanto hace un par de años, todos siguen el mismo principio de si a tu cerebro le das un marco de referencia, operar se vuelve más fácil. Y iba a decir, Santi, en esto de que los números son completamente arbitrarios, de que también existe mucha información, muchos datos sobre esto de que está entre 5 y 9, ¿no? Como que hay algo para nuestro cerebro que hace que esas cantidades sean más fáciles de gestionar. Pero también hay bastantes estudios, hay un concepto que es la memoria de trabajo, creo que se le llama a nivel cerebral, que es cuánta información mi cerebro puede procesar en simultáneo, ¿no? Y creo que si bien uno puede caer en esto entre 5 y 7 como punto de referencia, creo que está bueno permitirse de vuelta la cantidad que ves que es adecuada a lo que vos necesitas. Porque a veces tenemos que poner números que sean más grandes. Estoy pensando cuando nosotros estábamos escribiendo más artículos y de repente vos decías, bueno, mi artículo tiene que tener entre 1.200 y 1.800 palabras. Y el número suena un montón, pero igual al cerebro le sirve, porque es un marco más claro. Y algo que iba a contar hace un rato, que no lo volví a decir, es que este último año yo hice un trabajo medio deliberado, que podría sonar contrario a lo que estamos hablando, de desarmar de forma más detallada las tareas que realizo en el día a día en Asana, que es la plataforma de gestión de tareas que usamos nosotros. Y me pasó de que en cuanto empecé a hacer eso, me sucedía de que yo entraba a Asana y tenía regularmente una lista de tareas para el día que de repente tenía 37 ítems. Y al comienzo mi cerebro se sentía muy, muy mal, porque era, no, pero se supone que son 3 o 9 y yo tengo acá 37 y no, ¿cómo puede ser? Pero en realidad lo que pasaba, y ahí de a poco me fui dando cuenta, es que ahí yo estaba jugando con dos fuerzas, ¿no? Por un lado, la claridad conceptual que me da el tener bien desarmadito cada una de las cosas que tengo para hacer. Por otro lado, el tema de la memoria de trabajo o de tener presente lo que voy a hacer en el día. Y lo que me di cuenta en este caso es, al final llegué a un número personal que sí me puse un límite como para chequear, que es, no tienen que ser nunca más de 45 cosas. Que suena mucho, o sea, sé que suena mucho, pero cuando de repente vos tenés el mandarle un mensaje a Juan
y tenés 5, 6, 7 de estas tareas, quizás eso son 7, 8 minutos. ¿No? Entonces, de las 45 tareas hice 8 en 8 minutos. Sí, no es que no las harías igual, solo que simplificarías como lo decís. Claro, exacto. Que quizás podrías enviar todos los mensajes, pero lo que a mí me pasaba era que notaba de que el ir marcando todo como cumplido me ordenaba. Me ayudaba a que no se me pase nada, me ayudaba a ser más detallado, me permite dejar las tareas de forma más simple, porque puedo cargar una tarea sencilla. ¿No? Entonces empecé a trabajar con estas listas más largas y fue muy loco como cuando liberé a mi cerebro para decir no está mal que sea larga siempre que llegue hasta acá, empecé a sentirme más relajado. Porque lo que me di cuenta es que me funcionaba. De hecho, estoy siendo mucho más productivo en los últimos meses gracias a que tengo súper detallado. Y lo que sí hice, no de forma consciente, sino como que intuitivamente salió y a partir de ahí me fue quedando, es que sí tiendo a la mañana, cuando ordeno mi lista de tareas, pongo de la primera a la última en qué orden las voy a realizar y pongo unos guioncitos entre los bloques de tareas. Y en general, ahí sí esos bloques de tareas me tienden a quedar entre 5 y 7 tareas. ¿No? Entonces voy a tener 7 mensajes y es un bloque de enviar mensajes. Ya tengo chequear métricas, no sé, y tendré 4 métricas ahí distintas. Entonces, creo que sí es interesante ver cómo... No, y por eso sí el hincapié, no tiene que ser 1, 3, 5, 7, 15... No. Puede ser que el número que ustedes necesiten para lo que están pensando sea 29, sea 37, sea 45, sea 73. Lo importante es que a ustedes les haga sentido y que cumpla estos roles que venimos hablando desde el comienzo, que es, que de hecho fíjense que Santi en las preguntas que dijo al comienzo ya puso las dos cosas. Es un número que en simultáneo me hace sentir que es suficiente y que esto está bueno. Tiene las dos, o sea, no es solo, y por eso digo que es suficiente para mis objetivos. Porque si yo siento que es suficiente para una vara externa, pero que a mí no me suma tanto, se siente como suficiente pero no bueno. Si siento que es muy bueno, pero que de repente no alcanza para una vara externa, no sé si importa. Ahora, si yo digo cuánto es suficiente para mis objetivos, ese número, lo importante es tener la referencia. Bien, me gustó. Bueno, Mati, creo que podemos cerrar acá. ¿Qué te parece? Sí, me parece que salieron varias cosas. ¿Te llevas alguna idea divertida? Me llevo un montón. Sobre todo creo que esto, acá digamos como mi conclusión personal del episodio es que había un principio de productividad que quizás no habíamos puesto en palabras hasta ahora, ¿no? Y que de alguna forma engloba muchos principios de productividad. Porque esto del diaku de productividad o el haiku de productividad que estamos diciendo, en realidad atrae en sí mismo un montón de mecanismos que hemos conversado a lo largo de los años, que todos vienen de esta regla de darle a tu mente un punto de referencia que ayude a disminuir la ansiedad, aumentar el foco y aumentar el nivel de tranquilidad en este mundo donde es tan normal estar saturado por opciones, que también se da en cuanto nosotros, en la cantidad de opciones que tenemos de cosas para hacer. Entonces me parece, Santi, que ahí como que de alguna forma empiezo a ver como esto es un principio que reúne un montón de prácticas adentro, así que creo que está bueno para tenerlo presente. Bueno, Mati, entonces, podemos cerrar aquí este episodio. La verdad que te agradezco mucho por tus insights. La verdad que me llevo también un montón de cosas divertidas. Y a seguir pensando en esto. La verdad que son esas ideas que las tengo ahí en el backend y las tengo anotadas. Entonces cada tanto tiempo como que pienso, ok, como que cuando encuentro información que me ayuda a construir, me voy armando mi modelito. No lo tengo 100% en uso todavía, pero estoy en paz con eso. Santi, voy a aprovechar para hacer una invitación que puede ser que no termine en nada o puede ser que termine en algo. Bueno. Santi mencionó al comienzo y los invitamos a que vayan a youtube.com/superhábitos. Ahí van a encontrar todos los episodios en formato video. También nos pueden escribir por Instagram por esto que yo estoy por decir ahora. Algo que creo que es muy interesante es que Santi estaba investigando una idea. Dijo, hey, podríamos conversar sobre esto, y a partir de ahí salieron un mundo de ideas. Y seguramente muchos de ustedes están investigando ideas también. Entonces, si tienen algún artículo, aplicación que están probando, algún dato, alguna noticia que encontraron y que ustedes dicen, me interesaría saber la opinión de los chicos sobre esto, nos podrían compartir también. Me gustaría, Santi, que hagamos el experimento de... Bueno, en este episodio, en YouTube. Claro, nos pueden dejar en YouTube en el comentario. Nos pueden escribir también si quieren por Instagram, si no les gusta usar YouTube. Pero sería divertido si nos queda en YouTube todo junto. Porque ahí lo que podríamos hacer es... no sé si un episodio o varios. Vamos a ver qué nos mandan. Pero de repente sentarnos y traer a la conversación quizás cosas que ustedes también están investigando y las vamos conversando y rebotando entre todos. Seguramente va a salir algo interesante. Entonces la consigna, Santi, para darla simple, sería ir a YouTube. En los comentarios de este episodio, contarnos una noticia, un artículo, algún libro, aplicación,
Puede ser un video también que ustedes hayan visto, que los tengan ahí carburando en esto, no sé si está bueno o no está bueno, o me interesaría escuchar su opinión sobre esto y cómo trabajarlo. Nos pueden dejar eso ahí. Pueden dejarnos no sé si se pueden dejar enlaces en los comentarios de YouTube. Pero si se puede. Creo que sí se pueden, ¿eh? Bueno, nos pueden dejar un enlace ahí. Juntamos ideas y ya vemos, Santi, cómo las aprovechamos. Si hacemos un episodio juntando varias o si ameritan episodios diferentes. Lindo experimento, me gustó. Sí. Bueno, veremos qué sale. Listo, veremos qué sale. La consigna es la que dijo Mati. Por lo pronto nosotros cerramos acá. Los vamos a estar escuchando, los vamos a estar leyendo en el chat de YouTube. Más allá de eso, nos vamos a estar escuchando y compartiendo nuevamente el próximo lunes en el episodio 482 del show de Superavitos. Chau, chau.